estamos tan acostumbrados a ser esclavos que nos da miedo ser libres. ¿Captan esa idea? Hay cierta seguridad en vivir en una cárcel. Sabes los horarios, ¿verdad? Sabes tu celda, los límites, ¿verdad? Es horrible, pero por lo menos es predecible, ¿verdad? Es muy curioso. Entonces, vamos a aprovechar esta analogía de la cárcel para comprender estas dos líneas. Entonces, nosotros estamos en cautiverio, estamos en una prisión, ¿verdad? Estamos tan, ¿cómo diríamos?, aplastados, que no cuestionamos nuestro cautiverio, ¿no? Entonces, en el día a día, intentamos sobrevivir en la cárcel, ¿verdad? Estamos en bloque A, de repente tenemos una hora de ejercicio en el patio y empezamos a competir, a hacer un partido de fútbol con los de bloque D, y el que gane esta competencia va a tener una nueva camiseta, ¿no? Entonces un amigo viene a visitarte en la cárcel, ¿verdad? La Marrinchen te toca el timbre, te viene a visitar en la cárcel. Ven, vamos a viajar. No, ahora es imposible, hay algo muy importante aquí. Estamos compitiendo con bloque B, estamos a punto de ganar una nueva camiseta, ¿verdad? El que gane esa nueva camiseta tiene la posibilidad de estar 5 minutos más en el patio. ¡Wow! ¡Qué excelente! Perdona la molestia. Entonces, nosotros estamos buscando cómo decorar nuestra celda, cómo hacerla más alegre, y nos fascinan los juegos, las diversiones, las competencias dentro de esta cárcel. Pero aunque ganes en la cárcel, sigues perdiendo. Estás aún en prisión, limitado. Y si alguien nace en la cárcel, ¿verdad? Si tú eres un delincuente y tienes una condena de 10 años, es una cosa. Pero imagínate que tu madre estaba en la cárcel, embarazada, y tú naciste en la cárcel. Te criaste en la cárcel. Y cometiste un crimen cuando eras joven y te quedaste en la cárcel. Pasaste de la cárcel de mujeres a la de hombres. O seguiste en la de mujeres si eres una niña. Entonces, no conoces nada que no sea la cárcel. Tu madre estuvo en la cárcel, naciste en la cárcel, te has crecido en la cárcel, has aprendido a leer en la cárcel. Todo lo que sabes es la cárcel. Entonces, si alguien te ofrece completa libertad, te da miedo. Mira, aquí lo tengo todo, conozco las reglas, me dan de comer 3 veces al día, tengo un techo, ¿verdad? Eso es suficiente. ¿Para qué quiero más? ¿Verdad? Entonces, nos cuesta valorarlo, nos cuesta apreciar la posibilidad de ser plenamente libres. Nos da miedo asumir tanta responsabilidad para nosotros. Entonces, un arhat, hay 4 posibilidades, 4 niveles. En un estado le queda una vida, en otro estado ya no le queda ninguna vida, en otro estado ya no tiene que renacer. Un bodhisattva es dentro del camino del Mahayana, cuando logra el primer nivel de iluminación, el primer bhumi, ya no tiene que renacer. Ha visto por primera vez directamente la verdad última, por lo tanto ha neutralizado el ego personal, ya no tiene karma personal, está completamente libre, ya no tiene que renacer, pero elige, como creemos que su santidad el Dalai Lama es un bodhisattva, que elige a propósito venir a este planeta y ayudar, contribuir a los demás. Usted ha dicho que eventualmente todos lograremos la iluminación y mi pregunta es ¿a qué se debe esto? Si es a que todos pertenecemos a un todo y estamos conectados, o se debería
a que hay en nosotros una necesidad de la verdad? Pues no es una absoluta garantía. De la perspectiva budista, la característica distintiva de samsara, nuestra existencia mundana, es que es cíclica. Eso quiere decir que la involución es posible. Hay muchos movimientos en la nueva era que solo creen en la evolución. La mayoría de los movimientos y tradiciones de la nueva era se basan en la teosofía de Madame Blavatsky. Entonces, desde esa visión, esa filosofía, todos estamos evolucionando físicamente, psicológicamente, psíquicamente, espiritualmente, en un proceso lineal. Y no hay retroceso. Si tú te esfuerzas, puedes acelerar ese proceso, pero no hay retroceso. En el budismo sí lo hay. ¿Por qué? Porque hay karma. Quiere decir, si tú te empecinas a empeorar, lo vas a lograr. Si tú quieres ser una persona mala y tener muchos enemigos, lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, la involución es posible. Todo depende de lo que hagas, de lo que pienses, de los estados que cultives en ti. Hay un punto de desarrollo espiritual en donde ya no hay involución. Es 2 fases antes del primer bhumi, de la iluminación completa. Allí ya no hay estados emocionales burdos, ya no hay ira, ya no hay deseo y por lo tanto ya no hay la posibilidad de embarrarla, ¿no? De crear karma negativo. Pero hasta ese entonces todo es posible. El futuro está en la palma de tus manos. Podemos ir en cualquier dirección. Generalmente seguimos la trayectoria. No hay ni mucho crecimiento ni mucho bajón. Entonces pasamos por ciclos, microciclos y macrociclos. Unas veces pasamos por una especie, varias encarnaciones, después vamos a otra especie, en otro mundo, ciertas encarnaciones. Hay ciclos. Entonces tenemos que asegurar que aprovechamos a lo máximo este ciclo humano, porque ser un humano es muy especial. Estamos en el lugar tibio del universo. Tibio en el sentido que tenemos algo de comodidad y bienestar y algo de incomodidad que nos, como diríamos, incentiva a buscar soluciones. Hay existencias superiores a las nuestras. Hay en este universo seres que están mucho más evolucionados, tecnológicamente, físicamente, viven miles de años y tienen incluso estados mentales más sublimes, están casi siempre en samadhi, ¿verdad? Pero su vida es tan buena que no están incentivados a mejorar, se estancan en esos estados de devas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en ese lugar tibio, donde no tenemos el sufrimiento abrumador de estar operando a nivel de subsistencia, de guerra, ¿verdad? Pero a la vez siempre hay algo que nos incomoda, siempre hay un pero, ¿verdad? Nunca estamos plenamente satisfechos, entonces estamos estimulados a mejorar. Entonces, no es cierto que hay un gran todo, o por lo menos esa es la presentación hinduista, que todos somos gotas de un gran océano, recorremos una gran trayectoria evolutiva y nos reincorporamos al gran todo. El gran todo sigue siendo dualista, porque si hay uno tiene que haber 0 o 2. Entonces la visión budista es aún más sublime.
es no dual, es completamente trascendental, trasciende la noción también de un gran todo. Entonces, hacéis las preguntas más difíciles. Cuando nosotros logremos la perfección, una dimensión, lo que se llama Dharmakaya, es compartida, en el sentido de que lo que antes era conciencia se transforma en sabiduría primordial. Tenemos acceso y estamos fundidos con la verdad última. Y eso no tiene distinciones. Todos los Budas, todos los seres que se iluminan, tienen el mismo Dharmakaya, la misma sabiduría primordial, absoluta, no dual. Pero cada uno de nosotros va a tener una forma distintiva. Eso se llama Rupakaya, la dimensión de forma. Y se va a definir por nuestra trayectoria en el camino, particularmente cómo se cristaliza, esa palabra la estuve usando con connotaciones negativas, cómo se define nuestro bodhicitta. Entonces, bodhicitta es el compromiso a lograr la iluminación para beneficiar a los demás, ayudar y contribuir a la felicidad última de todos los seres, ¿verdad? Pero eso es general. Con el tiempo lo podemos especificar, ¿no? Por ejemplo, un gran practicante hace muchos eones se comprometió: de ahora en adelante voy a enfocarme exclusivamente en la iluminación, y cuando me ilumine voy a siempre aparecer en forma femenina. Y mi manera de ayuda es rescatar a los que están con miedo, a los más necesitados. Y por eso adquirió el nombre de Tara, la liberadora, ¿no? Entonces, algunos, su bodhicitta se define como: yo voy a ser un protector. Otros, yo voy a fomentar el amor y la paz en el mundo. Otros, yo voy a sanar a todos los enfermos, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, poquito a poquito, en la medida que maduramos, nuestro amor, nuestra compasión, nuestro bodhicitta se va a ir especificando por nuestra trayectoria, nuestras experiencias, el caudal, el cofre de tesoros espirituales que vamos recopilando, y eso va a definir nuestro mandala y nuestra forma búdica en el futuro. Y esa va a ser distintiva, como cada copo de nieve se cristaliza de una forma particular, aunque todos son H2O. Ok, próxima pregunta. Si hay alguna forma en que nuestro karma negativo, que ya traemos en la mochila, en la espalda, hay manera de eliminarlo, porque aunque ya tenemos la conciencia de los nuevos actos, cómo pensar, cómo eliminar ciertas palabras y tono, de hoy a un futuro, la pregunta es, ¿y todo lo malo que hemos hecho, habrá manera de eliminarlo? Como si fuéramos un usuario de Facebook, eliminas tu usuario y ya no aparecen fotos. ¿Hay algo así? Pues sí, el karma no es destino, no es algo rígido, escrito en piedra. Es algo que podemos aumentar, disminuir, algo que podemos reconducir, transmutar o completamente anular. Todo es posible, es energía, es tendencias. Y hay muchas maneras de trabajar con esas tendencias, con el karma, con nuestro condicionamiento, si queremos un enfoque psicológico. Puedo invertir un poquito de tiempo para dar una respuesta más completa. Vamos a hablar en términos externos, internos y último, ¿verdad? Externo, aludí a esto en la última sesión, para personas que tienen una visión muy dualista. Lo divino y lo puro
está completamente fuera de ellos, ajeno a ellos. Entonces, para purificar sus pecados, tienen que recurrir a algo, ¿verdad? Por ejemplo, en la India hay algunas tradiciones que viajan, hacen un peregrinaje al río Ganges. Ganga le llaman ellos, creen que es una diosa purificadora y hacen baños, hacen un ritual espiritual, hacen ofrendas a la diosa en el río y después bañándose en ese río, haciendo gárgaras y todo tipo de cosas, purifican el karma negativo. Les da confianza a ellos, ¿verdad? Y creo que a todos se les ocurre tradiciones ortodoxas, fundamentalistas, que recurren a algo externo para neutralizar un mal interno, ¿verdad? Un pecado. Esa es la primera estrategia y funciona a cierto nivel. A la medida que la persona se entregue a ese proceso, confíe en ese poder objetivo, algo de beneficio va a recibir, va a ayudar a hacer un cambio significante en su vida. Ahora, a nivel interno, quiere decir dentro de nosotros, con nuestra mente, uno de los métodos más efectivos es el que mencioné anteriormente, el autoperdón. Es una meditación, un ejercicio que tiene 4 elementos. Tradicionalmente se llaman 4 poderes. El poder del altar, el poder del arrepentimiento, el poder del antídoto, el poder de la restauración. Y todos son importantes. El principal, por supuesto, es el arrepentimiento. Entonces, el poder del altar quiere decir que nosotros invocamos nuestro poder espiritual. En el budismo son budas y bodhisattvas, ¿no? Les invocamos, les pedimos apoyo, ayuda y también invocamos a todos los seres. Imaginamos que estamos acompañados de todos los seres en el universo y que ellos van a ser testigo de esta purificación que vamos a vivir. Porque parte del karma negativo se evapora al exponerlo, al publicarlo. No en Facebook, pero aquí en este ejercicio, exponerlo en nuestro ejercicio mental a todos los seres, ¿verdad? Entonces, creamos este campo de refugio, invitamos a todos los seres, pedimos su beneficio y luego, como señalé, revivimos ese episodio de nuestra vida. Primero en tercera persona, después en primera persona y comprendemos ahora lo que había transcurrido y la manera en la que participamos. Para que este segundo poder sea más efectivo, el poder del arrepentimiento, tenemos que llegar, como dicen la palabra que usan los maestros tibetanos, a tener repugnancia, asco a la actitud y la acción que hemos cometido en el pasado, para no querer asociarnos nunca jamás a ese estado de ira o a esa acción dañina que hemos cometido, ¿verdad? O sea, tenemos que arrepentirnos, dicen los maestros, como si bebieras, ¿verdad?, una taza de té y tu amigo te dice, oh, perdón, eso era veneno. Entonces, lo arrepentido que estés de tomar ese veneno, ese nivel de arrepentimiento total, de no tener la más mínima duda de querer regresar a ese estado. Y luego, el tercer poder o fase es comprometernos a no repetir ese acto nunca jamás y comprometernos a hacer lo opuesto, una acción virtuosa, ¿verdad? Y el cuarto elemento es muy importante. Tenemos que sentirnos restaurados, purificados y sentir las bendiciones de Budas y Bodhisattvas que iluminan nuestro cuerpo y queda como una estatua de cristal inmaculado, sin la más mínima mancha. Entonces esa es la versión interna de la purificación del karma a través de un ejercicio mental. Entonces cada vez que lo hacemos lo tenemos que hacer como si fuera la primera y la última vez.
aunque muchas veces hay que repetirlo si es algo importante que ha dejado una huella, un karma que ha dejado una impresión en nosotros, una tendencia, ¿verdad? Y después, a un nivel más profundo, ¿verdad? A nivel último, la mejor purificación es la verdad última, queriendo decir que desde la perspectiva última no hay una persona que ha actuado mal, no hay tal cosa como mal último, ¿verdad? Entonces, cuando ves por claridad la interdependencia, ¿verdad?, de todos los factores y que el mal está en nuestra cabeza, son etiquetas que nosotros imponemos, cuando te liberas de esas etiquetas y de esa identificación, estás libre de esa sombra, de ese recuerdo que te ha condicionado. Entonces, en la medida que tenemos acceso a través del estudio filosófico o a través de la meditación a un estado puro y sublime de la realidad, podemos aplicarlo para purificar el karma. También en el mantrayana, a nivel energético, podemos purificar el karma negativo con el mantra de Vajrasattva, particularmente si está acompañado por los 4 poderes que mencioné antes. También se purifica el karma cuando hacemos algo bien. Entonces, si meditamos en el amor bondadoso, si somos generosos, si desarrollamos paciencia, todo eso no solo está creando un estado virtuoso, tendencias virtuosas en nosotros, atrayendo personas virtuosas, pero también está neutralizando lo opuesto, ¿verdad? Entonces, es muy importante purificar, como tú dices, ese karma negativo antes que se madure. Tú lo dijiste antes que alguien se entere, pero es más importante antes que se madure, antes que tengamos que vivir ese sufrimiento y ese malestar. Entonces es muy importante trabajar cuando el sol está brillando, ¿verdad? Y no esperar. Y algunas veces el karma se arrima a nosotros y nos susurra en el oído: tienes que hacer un cambio. Y no le hacemos caso. El boomerang da una vuelta y regresa y sube un poco el volumen. Tienes que hacer un cambio. Y no le hacemos cambio. Y da el boomerang otra vuelta y después dices: ahora o nunca, ¿verdad? Y finalmente te da un batacazo, una paliza, un palo en la cabeza. Entonces hay avisos. ¿Qué pasa? Que los ignoramos. Entonces es muy importante aprovechar ahora que estamos sanos y salvos, porque nuestra motivación va a ser pura y genuina, ¿verdad? Cuando hay ese antiguo dicho, la religión de las trincheras, ¿verdad? Cuando estás en la guerra, una trinchera, ves el enemigo acercarse, ahí te acuerdas de la Virgen, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí te acuerdas del Buda, ¿verdad? Te prometo cualquier cosa si me libras de esto. Entonces no queremos tener esa motivación, ¿verdad? Es mejor que nada, pero es por miedo básicamente. Entonces queremos hacer un cambio voluntario, optar por el bien. Y eso es mucho más poderoso y más efectivo. Muy bien. Bueno, mi pregunta va relacionada con el sufrimiento del sufrimiento. El contexto es que mi mamá tiene una enfermedad que es como de dolor crónico, y yo más o menos como un mes que tuve ciertas enfermedades y entonces empaticé un poco con ella, y llevamos como un año haciendo estas prácticas budistas, y noté que cuando hacemos meditaciones y hacemos todas estas cosas, las prácticas budistas, al estar en el presente parece que se intensifica el dolor, ¿no? El padecimiento, ¿no?
Y eso me parece un poco contradictorio porque lo que yo más o menos he ido entendiendo es que en el presente uno encuentra esa liberación, ¿no? Pero pareciera que también en el presente, cuando uno está bajo alguna enfermedad, pareciera que se hace más vívida ese malestar, ¿no? Entonces, no sé si pudieras darme algunas pistas de cómo lidiar con esa contradicción o cómo es que le estoy interpretando, digamos, que me pudiera ayudar más bien a conciliar eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues la mayoría de personas reporta lo opuesto. Sí es cierto que si estamos distraídos, si estamos, como diríamos, enredados en alguna actividad, no estamos tan pendientes de ese dolor, ¿verdad?, de esa incomodidad. Y cuando intentamos estar presentes, parece estar más vívido. Pero el problema principal para la mayoría de las personas es el sufrimiento agregado. No el sufrimiento directo, táctil, de esa incomodidad, sino el aspecto psicológico de pensar, ¿por qué esto me está pasando a mí? Esto es un castigo, yo no me merezco esto, yo siempre fui bueno y esto va a ir a peor y esto se va a extender, ¿verdad? Y empezamos a elaborar. Y eso es una agonía innecesaria que nosotros introducimos a la ecuación. Entonces, el sufrimiento no es un objeto meditativo. Yo me acuerdo en uno de mis primeros retiros, no estaba acostumbrado a estar sentado en el suelo y me empezó a doler todo. Y le pregunté al maestro, ya que estoy, ¿verdad?, con mucho dolor, ¿me puedo enfocar el dolor? Porque lo siento más que la respiración. Y el maestro dice, sí, es tentador porque es tan agudo, tan presente, pero no es estable, ¿verdad? Se altera, tiene picos, entonces no es un aliado para lograr un estado meditativo, un estado de equilibrio. Entonces, no tenemos que ignorar el dolor, pero tampoco enfocarnos en el dolor y cuidar mucho de no proyectarlo al futuro, agregando problemas y paranoias de lo que puede suceder. Ok, muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar con nuestras enseñanzas, reflexión y meditación. Estamos en la segunda línea que trata el nivel más delicado, profundo de la renuncia. Ya hemos hablado un poco sobre la naturaleza de samsara, que es defectuosa en sí. Y ahora vamos a hablar del karma. Hablamos de la purificación del karma, pero es importante comprender esta ley natural. No es una ley impuesta por el Buda, simplemente señaló la ley que define nuestra interacción en samsara. Entonces, samsara es esta existencia condicionada, proyectada por el ego. Y toda acción volicional produce consecuencias personales. Karma literalmente quiere decir acción, una acción voluntaria. Quiere decir que si tenemos espasmos musculares por tener fiebre, eso no necesariamente produce karma. O si estamos temblando en un terremoto, eso estamos viviendo un karma antiguo, no produciendo karma nuevo. Voy a intentar tocar los temas más importantes del karma. Y si están interesados, tenemos un curso gratuito en línea en la plataforma que se llama Karma 2.0, donde desarrollo el tema en más profundidad, en 10 lecciones.
Entonces, karma no es destino, como hemos dicho, no es algo rígido y tampoco es libre albedrío. En términos filosóficos, no es predeterminismo, que las cosas están forzadas, predeterminadas, fuera de nuestro control, y tampoco tenemos completa libertad de iniciar un movimiento sin contexto, sin condiciones, sin historia. Entonces, el karma es una idea, una ley que explica la interdependencia entre causas y efectos. Lo que nosotros causamos y los efectos que vivimos. Desde nuestra perspectiva, existe tal cosa como karma bueno y malo, dependiendo cómo nos conviene lo que esté pasando. Algunas veces si nos despiden de un trabajo, qué mal karma. Pero si gracias a ese despido logro un trabajo mejor, digo, qué buen karma de estar despedido. Entonces, no hay tal cosa como karma bueno y malo objetivamente, inherentemente. En términos generales podemos decir que consecuencias o resultados que producen malestar son karma negativo, que vienen de unas causas, unas acciones negativas. La palabra negativa tiene mucha carga, ¿verdad? Entonces, yo algunas veces repito a su santidad el Dalai Lama, que usa la palabra desafortunado, ¿verdad? Esta situación es desafortunada, esta situación es afortunada. Queriendo decir que en una situación afortunada, ventajosa, puedes hacer cosas muy buenas y sacarle provecho, pero también en una situación desafortunada, con muchas desventajas, puedes hacer algo bueno y sacar aún más provecho, ¿verdad? Entonces, que la situación no tiene la última palabra, tú defines cómo te relaciones, cómo la encaras. Entonces, en términos simples, podemos decir que hay tal cosa como karma negativo, produce condiciones desagradables o desafortunadas, sufrimiento, malestar; karma positivo, que produce condiciones favorables, bienestar; y karma neutral. La mayoría de nuestro karma es neutral, queriendo decir que no nos impacta. Mucho de nuestra vida es rutina. Seguimos la costumbre, los hábitos, casi en piloto automático. Lavar los dientes, lavar el cuerpo, pasear al perro, limpiar la casa, ir a dormir, comer aguacate, ¿verdad? Todo. Ni le damos valor, ni estamos disagustos, simplemente seguimos esa rutina. Y después, la cuarta tipología del karma es karma espiritual. Quiere decir una acción, y por acción queremos decir física, verbal o mental, ¿verdad? Todo lo que nosotros iniciamos, cualquier movimiento. Una acción impulsada por una motivación, una aspiración espiritual. ¿Os acordáis que os dije que había dos principales? Bhakti, moksha y bodhicitta. La aspiración de lograr la libertad, liberarnos de todos los velos, más allá del karma, y la iluminación completa, bodhicitta, para de ahí poder contribuir a la iluminación de todos los seres. Entonces, aunque estemos realizando una actividad cotidiana, el ejemplo que di ayer fue simplemente comer. Nos sentamos a comer. Puede ser una fuente de entretenimiento, por lo menos para la mayoría lo es. Pero podemos ver la comida, esos 20 minutos, 30 minutos, a lo mejor toma 2 horas, como en España la sobremesa es eterna.
cada vez que me invitan a comer, un peligro muy grande, puede durar 3 horas. Entonces, esos 20 minutos o 30 minutos de la comida, podemos verlo como una acción que es parte de nuestro desarrollo espiritual. Estamos comiendo para nutrirnos, para mantenernos sanos y fuertes, para tener vitalidad y energía, para mejorar, para meditar, para estudiar, para servir a los demás. Y si vemos la comida desde esa perspectiva, funciona realísticamente, empoderando, impulsando, favoreciendo nuestro desarrollo espiritual. No es simplemente un pensamiento positivo. Funciona a nivel operativo, nos ayuda espiritualmente. Y ese bloque de tiempo, esa actividad pasa de ser neutral a ser espiritual y tener un poder muy, como diríamos, grande de mejorarnos y transformarnos. Entonces la recomendación de muchos maestros es transmutar karma ordinario, karma neutral, en karma espiritual, cambiando nuestra motivación. Hay muchos factores que aumentan el peso kármico de una acción y el más importante es la motivación. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar hablando de los 4 componentes de una acción completa. Primero la lista, para los que estén tomando notas. Motivación, acción, objetivo y conclusión. La motivación es muy simple de entender. Siempre que hacemos algo, hay un impulso detrás. Cuando el impulso es neutral, la consecuencia es neutral. Muchas veces hay algo de emoción que instiga, que provoca esa acción. La segunda es la acción en sí, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos incluso. Si hay la tendencia a ser negativo, eso va a crear pesimismo en nosotros. Vamos a tener una tendencia a caer en depresión. Es un ciclo vicioso que se retroalimenta. Entonces los pensamientos son cosas, tienen poder y hay que darle importancia. El tercer aspecto de un karma completo es la conclusión, o ¿cómo diríamos? El impacto que tiene. O sea, hace unos años falleció la madre de un amigo mío en Madrid. Entonces yo quise tener un detalle y mandarle flores. Entonces fui a la web, a estos sitios que mandan flores, y encargué un buqué, un ramo de flores. Y llegó muy tarde. En España entierran a los muertos calientes, yo creo, ¿verdad? Muy rápido, pobrecitos. En el budismo tibetano hay que esperar 72 horas, 3 días, pero en España están como escondiendo la muerte. Entonces no recibieron las flores. Cuando llegaron las flores no había nadie en el cementerio. Entonces yo tuve la intención de tener un detalle con mi amigo. Hice la acción un poco perezosa de poner mis números, mi tarjeta y mandar esas flores, pero no se completó, no se concretó, no llegó al objeto, a la persona, ¿verdad? Entonces no es un karma completo. Todo lo que nosotros instigamos, toda motivación ya influye en nosotros. Todas las acciones dejan su huella, pero no todo lo que hacemos cualifica como un karma completo. Un karma completo necesariamente produce un efecto concreto.
Si el karma no es completo, entonces se combina con otras acciones y produce un efecto, un parecer. Y el cuarto elemento es cómo nosotros evaluamos lo que ha transcurrido. Entonces, el ejemplo que doy es cuando iba a la universidad, los fines de semana trabajaba de camarero en bodas en Estados Unidos. Y la moda allí era de regalar a los novios un cheque. Se usa mucho en Estados Unidos escribir cheques, ¿no? Personales. Entonces yo veía que muchos de los invitados esperaban hasta después de la cena a escribir el cheque. No lo tenían rellenado. Entonces, dependiendo la comida, dependiendo la fiesta, si los novios le visitaban, hacían una fiesta, entonces le daban más números en el cheque. Pero imagínate que tú tienes el cheque ya hecho. Lo tienes en el bolsillo y sellas ese sobre, ¿no? Y vas a la fiesta y la fiesta es muy mala. Los novios no han invertido nada de dinero y te ponen arrinconado en una esquina con los niños, ¿verdad? Entonces le tienes que dar ese sobre, tienes que darle algo, pero te estás arrepentido. Estos desgraciados no se lo merecen. Entonces, ese acto de generosidad es en parte reducido, incluso neutralizado, por la conclusión. Quiere decir que todo lo que hacemos tiene una puerta trasera. Podemos retornar a ese evento y reevaluarlo. Gracias a eso hablamos en la sesión última del perdón, del autoperdón. Entonces, todo lo que hemos hecho tiene motivación, acción y a lo mejor se concretó en algo. Pero podemos reevaluarlo. Y si nos arrepentimos de algo negativo, se reduce el impacto o se neutraliza completamente. ¿Captan la idea? Y si nos regocijamos, si nos alegramos de lo que hemos hecho, aumenta el peso kármico de esa acción, cuánto nos impacta en nosotros. Y este es uno de los poderes menos aprovechados, y es gratis. El regocijo es un aspecto del amor. Entonces tenemos que empezar a alegrarnos de las cosas sanas. Algunas veces tenemos miedo de alegrarnos por las cosas buenas que hemos hecho, pensando eso es orgullo, ¿verdad? Pero no lo es. Tenemos que reconocer las cosas buenas que hacen los demás, pero también las cosas buenas que hacemos nosotros mismos. El daño está en diferenciarnos, pensando que el tener esta cualidad, o haber tenido un gesto lindo con una persona, que eso nos hace especiales o mejores que los demás. Entonces no hay que darle ese valor agregado. Eso es ficticio y dañino. Si nos alegramos de el daño que hemos hecho, eso también aumenta el karma, pero para el otro lado, ¿verdad? E incluso algunas veces no tenemos que nosotros directamente hacer algo malo. Pero si vemos que a alguien que no nos gusta le pasa algo malo, le roban algo o se tropieza y lo festejamos, eso es karma nuestro, ¿verdad? Entonces, el karma, esta segunda acción, puede ser directa. Yo le hago una zangadilla, yo le tropiezo, ¿verdad? O yo le pido a alguien que le robe o que le tropiece. Yo contrato a alguien que le haga daño. Eso también sigue siendo mi karma. Y la tercera manera es
Yo no lo hice, no mandé a nadie pegarle, pero me alegro mucho que ese malvado finalmente recibió lo que merece. ¿Verdad? Ahí recibimos karma negativo. Entonces tenemos que tener cuidado que festejamos, en que nos regocijamos. Entonces aquí hay un poder muy especial. Cada vez que transcurre algo, tenemos que darle un valor. Si es algo positivo, elevarlo, y si es algo negativo, disminuirlo, arrepentirnos. En el curso en línea hablo de diferentes formas de aumentar el impacto, el peso kármico de una acción. La motivación dije que es número 1, pero también es las veces que repetimos una acción. Eso es intuitivo, ¿verdad? Lo esperamos. También es el número de personas que participan en esa acción. Eso es muy interesante y eso es antiintuitivo. Pareciera que cuando hacemos algo conjuntamente, mi valor disminuye, porque la responsabilidad está compartida y por lo tanto el poder está diluido. Pero no es así. Cuantas más personas participan, más poder tiene lo que hacemos. Entonces, meditar juntos es mucho más poderoso que meditar solo. Porque lo que estás haciendo no solo impacta en ti, también contribuye a los demás. Y eso refleja, eso aumenta tu poder. Muy bien. Otro elemento muy importante es el nivel de compromiso que tenemos o el nivel de sabiduría que tenemos. O sea, es muy diferente hacer una acción premeditada sabiendo el daño que va a causar, ¿verdad? Sabiendo todas las consecuencias. Por ejemplo, los grandes ejecutivos de las corporaciones de tabaco en los años 70, por los estudios propios que habían hecho, sabían la extensión del daño que estaban creando, el nivel de cáncer, los millones de vidas que estaban arruinando. Y sin embargo, con ese conocimiento, desarrollaron toda una trama, ¿verdad?, para cambiar la presentación, el marketing, para comprar diferentes políticos, para extender el negocio a su máxima duración. Entonces ese conocimiento, esa comprensión conlleva otro nivel de karma, otro nivel de responsabilidad, tiene otro nivel de impacto. ¿Captan eso? ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que progresamos en el camino espiritual, cuanto más conocimiento y conciencia tenemos, más peso tiene nuestro karma, ¿verdad? Para los dos lados, para bien y para mal. Entonces, por ejemplo, si yo miento a una persona, va a tener más peso, más consecuencias personales que si otra persona que no sabe lo que yo sé, que no tiene el voto de no mentir, miente a alguien. Eso lo debemos aprovechar para el bien. Debería aclarar algunas dudas. Una duda es el destino, otra duda es la evolución automática que ya tocamos. Hay otra pregunta que suele surgir sobre el karma. Algunas personas me dicen: Lama Rinchen, ¿el karma se contagia? ¿Verdad? El karma no se contagia. No es como un virus. Por supuesto, si nos asociamos con personas malvadas, vamos a empezar a hablar como ellos. Vamos a empezar a comportarnos como ellos. Pero no es el karma que se comparte, sino por asociación vamos imitándolos.
¿verdad? Vamos copiando su actitud y su comportamiento. Entonces, no debemos temer acercarnos a personas necesitadas. Su enfermedad no va a pasar a nosotros. Eso es muy, muy importante. Y también otra pregunta que surge es, una vez que las personas escuchan la descripción completa del karma y entienden que somos responsables de lo que sucede, entonces cuando vemos a una persona padeciendo de un problema, ¿verdad? Entonces parte de nosotros dice, no hay que ayudarle porque se lo merece, se las ha buscado. ¿Sabéis esa expresión? Se las ha buscado. Porque parte de nosotros, parte por cultura, pero parte natural por ser humano, estamos interesados en asistir a las personas que interpretamos lo que definimos como víctimas. Entonces, cuando vemos que una persona está sufriendo injustamente, está siendo abusada, por supuesto, hay que ir a ayudarla, a asistirla. Pero si alguien se las ha buscado, ¿verdad? Si alguien supuestamente es responsable por ese problema, que se las arregle, que aprenda, que purifique su propio karma. Incluso algunas personas me dicen, no quiero robarle la oportunidad de purificar su karma. ¿No? Qué conveniente, qué generoso. Entonces, el amor es ciego. El amor y la compasión atienden el dolor y punto. No nos interesa el por qué. Si hay dolor, de la manera que podemos ayudar y mejorar a esa persona o a ese animalito, debemos ayudarle. Incluso el agresor muchas veces es más penoso. Está sufriendo más y va a sufrir aún más. Entonces no tenemos que hacer esas distinciones. Nuestro amor no debe ser parcial, no debe tener preferencias. ¿Captan esa idea? El karma se hereda, tampoco se hereda. Sí, hay algunas tendencias hoy en día en la nueva era del karma familiar, del karma heredado, del karma ascendente. Eso no es, eso es simplemente psicología. Por sociabilizar, por estar en esa familia, adquiere ciertos patrones, ¿verdad? De violencia, de maltrato y demás. Entonces hay que trabajarlo conjuntamente, pero no es karma directamente, no se puede heredar. Tampoco hay karma grupal. El karma es de cada quien. Pero cuando muchas personas comparten una tendencia, necesitan un resultado, entonces hay una vivencia compartida. Y conceptualmente podemos agrupar eso en una canasta, pero el karma es la responsabilidad de cada quien. Normalmente, a nivel tradicional, cuando se enseña el karma, lo más importante es señalar qué es el karma negativo para hacer correcciones. Hablamos de ética y conducta. O sea, el beneficio de aprender la ley del karma es que nos hace más responsables, nos hace más optimistas, nos hace interesarnos por nosotros y por los demás. Responsables porque sabemos que todo depende de nosotros. Debemos sentirnos, cada uno de nosotros, como si el futuro estuviera en la palma de nuestra mano, como si fuéramos arquitectos de nuestro porvenir. Entonces, aunque nuestra situación presente tiene ciertas limitaciones, todos nosotros podemos dar un paso consciente, ¿verdad? Pequeño pero consciente para mejorar
nuestras condiciones. Nos hace muy optimistas porque sabemos, independiente de las dificultades, podemos mejorar. No hay nada que tenga existencia inherente, propia. Todo está por definirse. Todo puede mejorar. Y el karma nos ayuda también a aceptarnos como somos, saber que nosotros estamos en un proceso. Lo que nos está pasando ahora tiene mucha historia que desconocemos. Entonces eso nos ayuda a lidiar con nuestros problemas, con nuestras tendencias negativas, con más madurez, con más tranquilidad, con más ternura, y a la vez atender a los demás, sabiendo que nadie está completamente en control de sí mismo, que muchos están siendo impulsados por su viejo karma. La dificultad en reflexionar el karma es principalmente establecer la conexión entre acción y resultado. Algunas veces el tiempo es muy cercano, ¿verdad? Te emborrachas y después pasa esto, ¿verdad? Y ves la consecuencia, ¿verdad? Pero algunas veces desarrollas una acción y permanece latente, está esperando a que todas las condiciones estén presentes para que madure. El ejemplo que di el otro día es robar, ¿no? Si tú robas algo a otra persona, tomas algo que no te pertenece, estás creando una deuda con el universo. Y otra manera de explicarlo, a lo mejor esto puede ser curioso para ustedes. Hay algo en nosotros que entra en desequilibrio. Lo que hace el karma, una ley natural, quiere decir cómo nos estamos relacionando con la verdad. Entonces, el hecho de robar algo que no nos pertenece está de alguna manera yendo en contra de la realidad, en contra de la verdad. Aparte de sociedad, aparte de cultura, en cualquier contexto, ¿verdad?, no podemos descartar el derecho que tienen todos los seres de ser felices, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros directamente vamos en contra de esa ecuanimidad, entonces algo en nosotros se tuerce. Vamos por la calle caminando rectos, pero si alguien pudiera ver nuestra aura kármica, estaría torcida, ¿verdad? Y está invitando del universo la fuerza opuesta, un toquecito para restablecer ese equilibrio. Y ahora lo expresé como una deuda con el universo. Entonces, sin darte cuenta, tú estás atrayendo un momento, una lección para restablecer ese equilibrio. Pero a lo mejor estás en un retiro de meditación y no hay ni un ladrón. ¡Qué mala suerte! ¿Verdad? Estás distraído, tu bolso abierto, pero nada. No hay nadie interesado en robarte. Entonces pasa una semana, un mes, 2 años y de repente te encuentras en el metro, en un vagón, y estás un poco distraído, cansado, viniendo del trabajo, tu bolso, tu cartera media abierta, y coincide que ahí hay un ladrón, ¿verdad? Entonces tiene que coincidir que hay una persona con la intención de robarte y alguien que tenga la necesidad de ser robado, ¿verdad? Si en ese vagón hay un ladrón, pero no hay nadie con el karma de ser robado, el ladrón se tropieza y se cae de narices, ¿verdad? Pero si coincide, si el ajedrez cósmico se mueve de tal manera que reúne, ¿verdad?, esos dos factores, ocurre. Te sientes, oh, esto es injusto, ¿cómo me han robado? Los mexicanos son muy malos. Yo vengo aquí a compartir,
voluntariamente y me roban en el metro. Pero no, es perfectamente normal, es mi karma. Yo lo estoy atrayendo hace tiempo. ¿Captan esa idea? Entonces, lo difícil para desarrollar confianza en la ley del karma es reconciliar las aparentes contradicciones que vemos en el mundo. Que hay un mafioso, ¿verdad?, que se está aprovechando de personas y está viviendo bien. Y sus hijos van a una buena escuela, ¿verdad? Y cuando está enfermo viaja a una clínica en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y por qué? Eso no es justo. Hay un dicho popular: las personas buenas son las que mueren antes, ¿verdad? ¿Habéis escuchado eso? Y no es verdad. Pero nos sorprende, ¿verdad? Y nos duele cuando personas que queremos que se comportan bien tienen alguna enfermedad. Entonces, los mafiosos fueron buenos antes. Y los buenos fueron mafiosos antes. Si conociéramos nuestra historia, estaríamos muy avergonzados. Lo que hemos sido en vidas pasadas. Hemos hecho de todo. Entonces, todo lo que ocurre tiene una razón de ser, una razón natural, que viene de nuestro karma, de nuestras acciones. Y algunas veces el resultado es inmediato, claro, y la relación es obvia. Algunas veces toma tiempo, ¿verdad? Y algunas veces diferentes karmas colaboran para producir un efecto. ¿Captan esa idea? Pero es muy importante reflexionar sobre el karma, porque sin darte cuenta te hace ser una persona más ética. Porque sabemos que todo lo que movemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, tiene un impacto, determina quiénes somos, lo que vamos a vivir y a experimentar. Todo cuenta, todo vale, todo es importante. Y esta es la lección que he recibido de mis maestros, no de sus enseñanzas, pero de acompañarles. Conducir, acompañar a mis maestros, veo que se preocupan por detalles que no tienen un impacto económico, un impacto social, pero le dan importancia a todo, ¿verdad? Porque todo contribuye a desarrollar el futuro. Entonces, el mensaje del karma es muy, muy, muy importante. En parte requiere un poquito de fe, pero esa fe viene, esa confianza puede venir de nuestra reflexión y de los experimentos que nosotros desarrollamos. Entonces, no es muy diferente de la ley de causa y efecto que ha adoptado la ciencia moderna, ¿verdad? En donde causas y condiciones específicas producen un resultado concreto y ese experimento se puede replicar en diferentes lugares, ¿verdad? Aquí el karma agrega una dimensión moral, queriendo decir que no solo vivimos en un mundo material, ¿verdad?, en donde las causas son, como diríamos, mecánicas, sino que vivimos en una realidad en donde también hay mente, espíritu y corazón, y que nuestro estado mental influye en nuestra vida, influye en nuestro estado, influye en nuestro mundo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, eso para mí es un gran reto, maestro, porque yo amo los animales y digo, ¿por qué me los como si los amo? Es la verdad, o sea, es que al día siguiente me siento muy culpable, pero me ponen unos tacos y no me aguanto. Entiendo. Entonces, en esos momentos en que no tengo esa fuerza, ¿qué herramientas puedo utilizar para
para cumplir con lo que realmente yo quiero ser. Muy bien, muchas gracias. Porque de alguna manera, mayor o menor grado en una cosa o la otra, todos estamos en la misma situación. Todos tenemos puntos débiles y ciertas adicciones. Y la comida chatarra es grave. Entonces, ¿cómo lidiar con este tema? Como muchos de nuestros problemas, hay muchos elementos que están contribuyendo. No es una cosa. No es una idea mal, no es un hábito mal, son muchas cosas. Hay una interdependencia. Y por suerte tú has identificado muchas de ellas. Eso es ya la mitad de la batalla la tienes ganada. Entonces saber que hay un hueco artificial, ¿verdad? Por tu experiencia con la pareja, por algún problema que hemos tenido, se crea este vacío, ¿verdad? Y la comida muchas veces llena ese vacío o, como tú dices, nos anestesia, ¿verdad? Especialmente los carbohidratos, los azúcares. Entonces hay que tener mucho cuidado. Algunas veces, para crear un cambio, tenemos que dar un paso significante. Y muchas personas recomiendan empezar con un proceso de detoxificación, ¿verdad? Por ejemplo, dijiste que fuiste a la India hace poquito, en el sur de la India, en Kerala, ¿verdad? En Kerala es un estado, una provincia de la India, en donde hacen detox, ¿verdad? A través de ayunos y después de zumos y medicina ayurvédica, baños, aceites, purifican todo el cuerpo. Y eso te da la oportunidad de, como diríamos, actualizarte, tener la posibilidad de hacer un nuevo movimiento. Porque ahora tienes el viento en contra, ¿verdad? Ya tu cuerpo está programado, tus hábitos están programados, entonces los incentivos no están alineados con la dirección que tú quieres tomar. Entonces algunas veces es bueno crear un sistema, una estructura que te apoye. En términos generales, en la medida que flaqueamos internamente nuestra voluntad, entonces tenemos que apoyarnos en un sistema externo, que puede ser tan simple como mudarte un mes como un vegetariano, ¿verdad? Si comes lo que yo como, vas a estar bien. Si me sigues y comes lo que yo como, vas a estar bien. No sé si esto de delgadito, pero más o menos. Muchos amigos me dicen que deberíamos publicar la dieta que tenemos en el monasterio y dar recetas vegetarianas, ¿verdad? Pero es un gran proyecto. Necesito 3 personas para desarrollar esa producción. Y ahora nuestro equipo está muy ocupado en muchas cosas, pero creo que es muy importante para las personas que quieren hacer un cambio alimenticio y pasar a ser vegetarianos, o por lo menos tener una dieta más sana, educarse y saber cómo hacer esas comidas, ¿no? Y cómo programarse. Entonces, yo creo que la parte de información ya la tienes. Has identificado el problema y sabes tus limitaciones. Entonces, cosas que suelo decir como la batalla es en el supermercado, no en la nevera. Entonces, la batalla no es ahí. La batalla es cuando vas de compras, ¿verdad? Si no tienes el ingrediente en casa, entonces no lo puedes comer. Tienes que bajar a la esquina. Entonces, lo que yo te recomiendo es que diseñes un plan y te pongas en un lugar en donde sí o sí puedes ser exitoso. En un programa de detox o acompañado con una persona que desarrolle tu menú y cocine contigo. Tiene que ser un periodo de por lo menos 2 o 3 semanas para ayudarte
a cambiar ese hábito alimenticio. Y después, por supuesto, mucha conciencia, mucho trabajo interno, la meditación, el amor bondadoso también ayuda para fortalecer ese vacío, ¿verdad? Esa necesidad. Muy bien, muchas gracias. La dieta es importante. Algunas personas le dan demasiada importancia, diciendo que la dieta es todo, que es el desarrollo espiritual. No lo es, pero sí es sumamente importante. Y es difícil desarrollar una compasión profunda y genuina si nos estamos alimentando de animales, ¿verdad? Que son seres vivos que sienten sufrimiento y dolor. Entonces, vale la pena reflexionar sobre la compasión y lo que sienten los animales. Y hay un punto en donde tu conciencia cambia, o si quieres un término tibetano, tu nangwa cambia, tu percepción de la realidad. O sea, yo nací en Uruguay, ¿verdad? Y ahí se come carne, siempre, ¿verdad? Allí ensalada vegetal es el perejil que ponen en el asado, el chimichurri. Pero a través de diferentes experiencias, ahora cuando veo carne, un trozo de carne, por ejemplo, cuando vivía en Nepal, hay carnicerías callejeras donde tienen trozos colgando, y cambió mi percepción. No lo veo como comida, lo veo como tejido de un ser que ha sido asesinado, ¿verdad? Es un cambio de percepción. Allá afuera hay el mismo contenido, el mismo material orgánico, pero la percepción puede ser radicalmente diferente. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Gracias. Más bien son dos preguntas a la vez. Si uno ya es consciente de su deuda de karma, ¿cómo se puede uno limpiar sin que el mal karma termine alterando su vida? Y la otra es, ¿cómo evitar tener mal karma si incluso la misma sociedad lo incita o incluso lo promueve o incluso es vista como algo socialmente correcto o la única forma de prosperar? Muchas gracias. Pues sobre la primera pregunta es muy similar a otra de purificar el karma. Entonces, como antes hablé del autoperdón a través de los 4 poderes, ahora una respuesta diferente es hacer bien. Y una práctica que me recomendó mi maestro, que es muy simple, es ser generoso. Entonces, incluso antes de ser monje, siguiendo las instrucciones de mi mentor, tenía que todos los días encontrar por lo menos 3 o 4 excusas para ser generoso. Entonces, en la calle, en la puerta para salir a la calle, tenía una mesita con cosas para regalar. Entonces, cuando iba a salir, ahí veía, ¿a qué persona voy a ver hoy? ¿Qué le puedo llevar? ¿No? Un pequeño detalle. Y también ser atento con escuchar a los demás, atender sus necesidades. Muchas personas simplemente quieren que estemos ahí con ellos y escucharles y apoyarles. Muchas personas mayores necesitan a alguien con que hablar. Entonces, a través de la generosidad podemos quemar mucho karma. El amor bondadoso, la meditación en el amor, un instante de amor bondadoso vale por eones de generosidad. Entonces también recomiendo meditar en el amor y la compasión para purificar el karma negativo. Y sobre la segunda parte, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser buenos en una sociedad mala? Pues alguien pueda argumentar lo opuesto. Solo podemos ser buenos en una sociedad mala. Su Santidad Dalai Lama dice, si no hay mendicantes, ¿cómo podemos ser generosos? Necesitas a alguien que tenga necesidad para ayudarle. Y dice su Santidad Dalai Lama, si no hay personas irritantes en el mundo, ¿cómo puedes desarrollar paciencia? ¿Verdad? Gracias a esas personas irritantes, tú puedes crecer y fortalecer tu paciencia, que es una cualidad espiritual. Entonces,
Entonces necesitamos un roce, necesitamos algo de fricción, necesitamos reconocer lo que no funciona para corregir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en un momento de debilidad, no queremos tanta ayuda, ¿verdad? No queremos tantas personas irritantes cuando nuestra paciencia es débil. Pero si somos valientes, si lo encaramos como un reto, en donde todo es una oportunidad de crecer, mejorar y aprender, entonces todo es bueno. Y cuanto peor esté la situación externa, cuanto más traviesas sean las indicaciones o las modas, mejor podemos crecer internamente. Entonces tenemos que detectar nuestra tolerancia, nuestro límite, y no sobreestimarnos, sobreexponernos, pero en la medida que podemos, debemos aprender de los demás. Es muy importante crear comunidad. Entonces yo les recomiendo a aquellos que viven en el mismo barrio que hagan grupitos de estudio, porque si no, uno se encuentra muy solo en un mundo muy cruel. Entonces, si sentimos la compañía de personas afines, solo con reunirse una vez a la semana, compartir las enseñanzas, a lo mejor hacer una discusión o una meditación juntos, eso es un gran elemento, nos da mucha fortaleza, sentimos ese acompañamiento, el mundo no es tan gris. Entonces el Buda dijo que debemos refugiarnos en 3 poderes: el Buda, la noción de un ser iluminado perfecto, creer en nuestro potencial, el Dharma en sí, los estados espirituales, y después comunidad espiritual, seres virtuosos. Entonces trata de buscar aliados en este camino, personas que te puedan acompañar, y si puedes, un poquito mejor que ti. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Cuando habla usted al respecto del karma, me viene el montón de niños que trafican y que sacrifican y asesinan, y también adultos, ¿no? Mujeres, hombres, pero más los niños que trafican a gran escala. ¿Cómo lo podría yo asimilar? Bueno, todos, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, es muy duro ver ese aspecto tan crudo de samsara, la violencia tan dura, ¿no? Hoy en día en el norte de África se siguen vendiendo a personas, hay esclavos, ¿no? Y hay mucho tráfico de personas en la industria sexual. Hay niños muy abusados. Entonces, lo que me ha ayudado a mí es verlo como el ejemplo más, ¿cómo diríamos?, más directo de lo que es samsara. Entonces, tengo la imagen de estar en un cerro, una pequeña montaña. Hace mucho tiempo estaba en Uruguay, en uno de los pocos cerros que hay, es un país muy llano. Estaba con mi primo meditando en la cima de ese cerro y vi a lo lejos una tormenta, ¿verdad? O sea, un grupo de nubes grises que estaba viajando lentamente y estaba lloviendo con relámpagos. Entonces, desde mi perspectiva, con esta vista panorámica, sabía lo que iba a pasar el próximo pueblo, ¿verdad? Cuando se acercaba la tormenta, que iba a mojar la ropa que estaba tendida, que iba a arruinar la barbacoa, que iba a cancelar un cumpleaños, ¿verdad? Y veía esa tormenta moverse lentamente, ¿no? Entonces,
imagina que esta visión panorámica no extiende el horizonte, no es solo espacio, sino que también es tiempo, ¿verdad? Antes de ayer fui a visitar las pirámides, ¿verdad? Y es una cultura que sobrevivió más o menos 6 siglos. Y en esos 6 siglos vivieron miles de personas. Algunos nacieron maravillados, encantados, bodas, fiestas, hubo lucha, hubo enfermedad, hubo pandemia, hubo guerras, hubo divorcio, hubo tortura, hubo sacrificio de niños, ¿verdad? Entonces, estamos tan obsesionados con el día a día que muchas veces no tenemos una visión amplia de la realidad y comprender que el problema no es puntual de esta persona, de este gobierno, de esta administración, ¿verdad? El problema es, como diríamos, samsara, el juego, la realidad, la forma de existir que tenemos conlleva sufrimiento. Y nosotros estamos tan acostumbrados que solo destacamos el sufrimiento más grave de niños injustamente siendo torturados. Pero el sufrimiento es constante, ¿verdad? Hay personas que pasan horas llorando por la noche antes de dormir. Hay personas que se arrancan la piel, ¿verdad? Hay personas que se torturan con pesadillas imaginarias, ¿verdad? Hay personas que traicionan a su familia y sus mejores amigos. Eso es constante. No es una persona rara, no es una política rara, es constante. Entonces el problema es mucho más grave. Y reconociéndolo nos genera una renuncia muy genuina, sin pesimismo, porque sabemos que hay solución, que incluso el sufrimiento más grave tiene solución porque tiene causas y condiciones, surge del karma. Entonces, la manera que nosotros contribuimos a reducir ignorancia, a fomentar el amor, a desarrollar calma, paz, equilibrio con meditación, en esa manera mejoramos el mundo, ¿verdad? Primero personal y de ahí se va extendiendo, ¿verdad? Impactando a más y más personas. Entonces, lo importante es que la compasión no se corrompa en lástima, porque eso nos lleva al pesimismo, a la depresión. La compasión no es lástima. La compasión nos debe empoderar, nos debe activar, nos debe hacer mejorar nuestra vida y el mundo. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Y cada cosa positiva que hacemos contribuye a mejorar el mundo. No solo a nosotros, sino contribuye enormemente a mejorar el mundo. Y hoy en día, desde nuestra percepción limitada, solo apreciamos la contribución de una persona cuando enfrenta un problema concreto. Estamos operando como bomberos, tratando de apagar incendios. Pero como el antiguo dicho nos recuerda, los tontos padecen de los problemas, los inteligentes los saben resolver, pero los sabios los saben prevenir. Entonces, en la medida que podamos, tenemos que trabajar a nivel de prevención, aunque la mayoría de las personas no lo puedan valorar o reconocer. Es una contribución buenísima, es la mejor manera de contribuir a la sociedad, ¿verdad? Hay que hacer todo esto sin esperar gracias, sin esperar el reconocimiento de los demás, porque cuanto más maduras en el camino, tu contribución va a ser cada vez más efectiva
atendiendo las causas originales del sufrimiento, eso quiere decir que menos personas van a reconocer el bien que estás haciendo. Entonces lo tienes que hacer porque tú crees, porque tú sabes, porque tú estás comprometido con ello. Y como dice el manual meditativo de entrenamiento mental integral, no esperes agradecimiento.